Vamos a hablar con Paulina Lescano, especialista en mercados del agro. ¿Cómo estás, Paulina? Marcos López Arrezo te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Marcos? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo en orden, Paulina, por suerte charlando con vos un poquito, aunque bueno, está la preocupación de lo que viene pasando en los mercados internacionales con la soja bajando acumulados semanales que se va deteriorando el precio semana tras semana. Esta semana el trigo con una baja muy fuerte en el mercado de Chicago. Contame un poquito, separemos cultivo por cultivo si querés. Bueno, Si querés arrancamos por la soja y contame un poquito dale. qué es lo que está pasando ahí. Sí, bueno, está bueno que arranquemos con la soja porque, como todos tus oyentes saben, es la principal fuente de ingreso del país. Así que lo que está pasando, además estaba escuchando los comentarios respecto a la caída de rinde que ya tuvimos, Uh-huh. me parece súper importante lo que pasa con los precios. Si bien la soja es de los tres granos que mencionamos el que mejor comportamiento viene teniendo, si querés, porque solamente desde los máximos del 2022 perdió un 35% y el resto perdió más del 50%, sigue teniendo un potencial de baja y cuando uno mira los valores, no solamente internacionales, sino también los valores locales, estamos en niveles, en muchos casos, que ya son cercanos a los que tuvimos en el 2020 y localmente podemos decir que si uno compara los valores, digamos, los lleva a valores constantes, estamos casi en los niveles que teníamos en el 2005, ¿no? En relación a valores mínimos. Entonces, O sea, te hago una pausa sí, ahí porque esto es importantísimo. sí. Vos decís en valores constantes, o sea, sacando la inflación, vos me estás hablando de lo que se traduce de precios en pesos en Argentina, o sea, lo que recibe el productor en la mano, me imagino. Estamos Claro, hablando exactamente. volvemos a los niveles de 2005, que es previo a ese gran salto que empezaron a dar los commodities, ¿o no? Sí, en realidad, sí, mira, te lo paso más en limpio, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos con los valores que tenemos en el mercado, si querés, MAT/OFEX de referencia, estamos en los mismos niveles, si los tomás corrientes, digamos, que en el 2020, ¿no? Sí. Aproximadamente. Los valores que tuvimos en 2005 en términos constantes, como decís vos, Uh-huh. llegado a estar al 140 la soja. O sea, en términos corrientes estamos prácticamente en los mismos niveles. Si lo llevas a valores constantes todavía le falta tener una baja. Pero ¿por qué te hago esta mención? Porque a pesar de la gran baja que hemos tenido en los valores, podemos pensar inclusive que puede tener una baja adicional. No estoy diciendo, por supuesto, que podemos llegar a 140 en la soja, ni mucho menos, pero sí que creo que es importante tener en cuenta que a pesar de la gran baja, hoy hay muchos elementos que nos hacen pensar que puede tener alguna baja adicional. ¿Cuáles son esos? Decime los más importantes, si querés. Los más importantes que ya, digamos, que son los que generaron la baja que tuvimos hasta este momento, tienen que ver con la gran oferta que sigue habiendo desde Brasil, más allá de que han tenido una sequía y menor expectativa que la producción inicial. En general se asume que la cosecha puede llegar a 150 millones de toneladas. Está en plena cosecha, o sea, para que tengamos una referencia, Mato Grosso, que es el principal estado productor de Brasil, está ya en un 65% de avance de cosecha y si lo tomás, digamos, a nivel país también está por encima del 30%. O sea, tenés buena oferta en plena cosecha por el lado de Brasil y una demanda, así como para resumir, de China que no reactiva. No quiere decir que no está comprando, sino que está comprando, digamos, de forma tranquila, lenta y abasteciéndose principalmente de Brasil, que es el origen más barato. Y encima a eso le tenemos que agregar que en esta semana que está el foro agrícola, el foro anual de Luzda, que dio un dato, una expectativa para la campaña 24-25 que te diría que es súper bajista, porque tiene una expectativa de aumento de que los estadounidenses van a sembrar 1,6 millones de hectáreas más en la nueva campaña, que dejaría stocks finales cerca de 12 millones de toneladas. Como para tener referencia, cuando comenzamos a hablar de la 23-24, se
estimaba que tuvieran un stock final por debajo de 5 millones de toneladas y el mercado así y todo tuvo baja. Entonces, digamos, esta primera proyección, si querés, le agrega más presión todavía a las posibilidades en el corto plazo, ¿no? Me decías que los cereales eran los que estaban siendo más impactados, ¿no? El maíz y el trigo. Sí, exacto. Maíz tuvo una baja hablando desde los máximos como para tener una misma referencia, ¿no? De cerca de 50%. Y te diría que también los elementos tienen que ver con un incremento muy grande de producción desde el lado de Brasil, con una producción de Estados Unidos que también es enorme. O sea, en algún momento el mercado tenía alguna reacción de preocupación porque la producción podía llegar a tener una caída respecto a las expectativas iniciales, pero recordemos que la campaña, digamos, que la 23-24 de Estados Unidos dejó 35 millones de toneladas más en el mercado internacional, sumado a lo que ya venía, digamos, de arrastre de Brasil. Y de nuevo, Brasil, en esta campaña, con una expectativa de menor producción respecto al año pasado, con una expectativa de caída de producción en la safriña, pero de todas maneras, yo siempre remarco que una cosa es la expectativa y los valores sueltos y otra cosa es tener bien en cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando que la safriña puede llegar a ser menor que la del año pasado, pero todavía estamos hablando que solo la safriña puede estar entre 80 y 90 millones de toneladas de maíz. No va a ser 100 millones como fue el año pasado, pero es una cantidad de maíz impresionante que ingresaría en el mismo momento que todos nuestros maíces tardíos. Claro. Y perdón, te hago un comentario nada más. Esa safriña que también hace un tiempo, hace un mes, se pensaba que podía llegar a sembrarse fuera de término, además, se está sembrando adelantada respecto a la historia del año pasado. O sea, ya se lleva cerca de un 60% sembrado versus 40% del promedio. ¿Qué quiere decir eso? Todo ese maíz se está sembrando bien, se llegaron las lluvias, digamos, justo. Así que bueno, creo que ese es un dato adicional para el corto plazo que le puede llegar a poner alguna presión, ¿no? ¿Y el trigo finalmente? Bueno, y el trigo tuviste, en este caso no fue la participación de Brasil como gran oferente o productor, pero sí venimos de campañas que a pesar de que la realidad es que toda la situación en el Mar Negro sigue prácticamente igual entre Rusia y Ucrania, a pesar de eso salió mucha oferta desde Ucrania y principalmente de Rusia. Rusia ha tenido producciones récord de trigo con oferta en el mercado internacional que le pone techo a toda posibilidad de suba del resto de los orígenes. Y en este último mes, las estimaciones de Rusia siguen hablando de una producción de arriba de 90 millones de toneladas, de nuevo, o sea, sería de nuevo una súper gran campaña, y como para tener una referencia con valores FOB de trigos de calidad que salen de Rusia de $220. Entonces, eso sigue generando presión y, como te decía recién, respecto a la soja, que las estimaciones del Foro Agrícola no ayudaron, en el caso del trigo tampoco ayudan porque también tienen una expectativa de que si bien el área no crece, finalmente los stocks finales sí serían mayores, casi en 3 millones de toneladas más que en la campaña anterior. Entonces se conjugan varios factores en un contexto en que no aparece un elemento alcista que haga, cambiar la tendencia. Paulina, clarísimo el panorama. Dos conclusiones rápidas y si querés aportar algún pequeño granito, bienvenido. Pequeño, igual te pido. Primero, nada, lo que está pasando en el mundo, porque ahí me parece que la pata que está faltando es esta demanda. Vos hablaste algo de China, que fue lo que motorizó el mercado en los últimos años. En su momento también fueron los biocombustibles en Estados Unidos en la década pasada. Y eso por el plano internacional, que es lo que no sabemos cuándo van a levantar los precios, porque al combinarse producciones más o menos interesantes de los principales productores, ya la demanda queda desbordada.
Y segundo, y esto en el plano local, revisar urgente la presión impositiva si queremos que los productores inviertan en esta campaña. Sí, totalmente. Bueno, te lo hago bien cortito como me pediste. Y en el plano local, tener en cuenta que a todo esto que estamos hablando de presión bajista quizás en el corto plazo, hay que agregarle que el porcentaje de mercadería con precio es mínimo. En el caso de soja, estamos hablando de no más de 800.000 toneladas con precio en los forward. Y en el caso del maíz estamos hablando de 2,5 millones de toneladas. Eso para mí es un riesgo bajista, más allá que muchos productores dicen no voy a vender 1 kilo a estos valores, etcétera. Hay mucho que está hecho a fijar que sí o sí tienen que vender. Entonces creo que es importante para los que tienen que tomar decisiones en cosecha. Estar atento a eso. Paulina, te agradecemos muchísimo la charla. Un beso enorme. Bueno, gracias, chao. Paulina Lescano, analista del mercado de granos, dándonos este panorama y bueno, a tener cuidado, ¿no? No salir después todos juntos a cerrar precio, con un precio que sigue con posibilidades de ir a la baja, como nos contaba.